Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Voy a afeitarme hoy con el jabón Tabac de toda la vida del señor. Muy bueno, me encanta. Y luego de post voy a ponerme el aftershave también del señor Tabac. Va muy bien. Y me voy a poner un poco de emulsión Mirsol para ir ablandando un poquito la calva. Y hoy, mira, te voy a hablar. Dentro de unos días voy a Murcia a hacer un taller sobre Tantra y Cuarto Camino, sobre Tantra Kaula y Cuarto Camino, y voy a trabajar un tipo de energía que no se suele trabajar mucho, que es la energía neutra. No sé si tú sabes que hay dentro del Tantra o dentro del mundo de las polaridades y tal, está la energía masculina y la energía femenina. Cuando hablamos de energía masculina y energía femenina, no nos estamos refiriendo que energía masculina igual a hombre y energía femenina igual a mujer. No. Sino que nos referimos a que hay como... Claro, es que le llamamos energía femenina y masculina y la relacionamos mucho con hombre y mujer, pero podríamos llamarlo de cualquier otra forma que no se identificara con un género. Es, por así decirlo, tú tienes energía masculina y energía femenina. Hay una energía, obviamente, más predominante y otra menos. Y danzan entre ellas. Esas dos polaridades danzan y se interrelacionan. Entonces, de normal, la interrelación que tiene la energía masculina y la energía femenina suele ser bastante nefasta. Estamos siempre divididos en un concepto que Gurdjieff llamaba la ley del dos. En esa constante polaridad en la que el bueno y el malo, el sol y la luna, lo masculino y lo femenino. Es como si estuviéramos constantemente sintiendo que alguien... Es lo que llamaríamos el concepto del bien y del mal, que es un concepto muy, muy cristiano. El concepto del bien y del mal. Y ahí es donde están la mayor parte de nuestros problemas, porque en ese concepto del bien y del mal significa que hay una parte que lo hace bien y otra parte que lo hace mal. Entonces, de normal, nunca consideramos que nosotros seamos la parte que lo hace mal, sino consideramos que quien lo hace mal es el otro. Y entonces, en lugar de sentir que simplemente pues hay diferentes formas y diferentes maneras, en lugar de hacer eso, lo que hacemos para protegernos en nuestro lugar es generar polaridades. Y en esa polaridad uno tiene la razón y el otro no. Y en esa polaridad, para podernos preservar, nos parapetamos en la razón. Cuando en el fondo necesitamos de estas dos energías. Necesitamos de la energía masculina y la energía femenina, de las dos. Y una persona que es mayoritariamente fan de la energía masculina debería observar qué le pasa con la energía femenina. Y viceversa, ¿no? Es una persona que es muy fan de la energía femenina, debería preguntarse qué le pasa con la energía masculina. Luego también el concepto de la energía masculina y la energía femenina es como muy abstracto, ¿no? Pues hay mucha gente que piensa que la energía femenina tiene solo una propiedad de pasividad, y no es así. No tiene nada que ver con eso. Igual que tampoco tiene que ver con que hay como dos conceptos así polares, que es el concepto de la ternura y de la agresividad, que también son dos propiedades energéticas, pero no significa que el femenino no sea agresivo, ni tampoco significa que el masculino no sea tierno. Y es una de las cosas que hace que socialmente pues estemos ahí como un poco encañonados con esas polaridades masculino-femenina, pensando que el masculino es agresivo y el femenino es tierno. No tiene que ver.
No tiene que ver. El femenino puede ser muy agresivo. Y el masculino puede ser muy tierno. Solo que la ternura del masculino no es como la ternura del femenino. Y la agresividad del femenino no es como la agresividad del masculino. No operan desde el mismo lugar energéticamente. Pero sí, es decir, la energía del femenino puede ser una energía agresiva o puede ser una energía tierna. Entonces hay que poder entender eso. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Y con toda esa polaridad estamos constantemente, pues, metidos en una enorme danza, ¿no? El Tantra habla de que eso se tiene que convertir en una danza, pero normalmente, presumiblemente, no es una danza, sino que es una lucha, ¿no? Basta con echarle un ojo a la política para darnos cuenta que la derecha y la izquierda, la derecha, energía masculina, que es la que da, la que hace, y energía femenina es la mano izquierda. También en el sistema político es más o menos así. Entonces, en esa polaridad de la ley del 2 es evidente en esos sectores. También es evidente entre hombres y mujeres esa dualidad. Entonces nos vemos constantemente enfrentados. El Tantra habla de que esa energía de separación, en el fondo genera mucha polaridad energética. ¿A qué se refiere? Que los polos opuestos se atraen. Y esa es como la idea alquímica del Tantra. De los polos opuestos se atraen. Entonces, si tú quieres atraer, vamos a decir que hay como dos conceptos también en todo esto, ¿no? El concepto interpsíquico e intrapsíquico. Por una parte sería lo que te pasa dentro de ti y luego lo que pasa fuera de ti. Entonces, diríamos que lo que te pasa dentro de ti y lo que te pasa fuera es más o menos lo mismo. Si quieres saber lo que te pasa dentro, trata de echar un ojo de qué es lo que te está pasando fuera. Y entonces puedes tener un buen indicador de qué cosas están pasando. Porque a veces por dentro nos confundimos mucho porque somos muy subjetivos cuando nos miramos por dentro. A no ser que vayamos a terapia y un terapeuta nos encare con la verdad. Pero de normal no sucede así. Entonces, este jabón es maravilloso. Huele a flores. Qué bonito. Me encanta. Entonces, es un baremo muy interesante. Es decir, mira qué está pasando. El mundo te hace de espejo. Y sobre todo las relaciones que tienes te hacen de espejo. Saber qué te está pasando en todo esto, cómo te estás gestionando, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la ley del 2, en la que estamos imbuidos. Gurdjieff es uno de los... Él fue el padre del Cuarto Camino. Gurdjieff el Cuarto Camino es una especie de filosofía, de estructura en la que se basa el enagrama. El enagrama parte del Cuarto Camino. Luego se ha ido como extendiendo y ha ido alejándose del Cuarto Camino, pero la base del enagrama, del estudio del enagrama, es el Cuarto Camino. Entonces, el Cuarto Camino habla... Voy a coger una maquinilla y una cuchilla. Aquí estoy. Y una cuchilla. El Cuarto Camino habla de que en esa ley del 2 hay una constante focalización energética. Está yendo la energía del punto A al punto B, del punto A al punto B. Y hay como muchas metáforas en el mundo. Habla de que el mundo es demiúrgico
y que el mundo está imbuido por esa ley del 2. Estamos constantemente metidos en esa gran ley del 2, estamos irremediablemente atados a ese conflicto. Y habla de que dentro de ti tienes que poder crear la ley del 3. Está el positivo, el negativo, y luego habla de un tercer concepto que es el neutralizador. El neutralizador, si lo miramos como un triángulo, si conocéis un poco el enagrama, pues el enagrama parte de 3 figuras. Una figura es la redonda, que es el Uroboros, que es la serpiente que se come a sí misma, es el círculo. Luego está el triángulo y luego están pues unos 6 puntos que se conectan entre sí. En total dan un resultado de 9 puntos. Pero vamos a centrarnos ahora en el triángulo. Pues el triángulo tiene si lo miras de frente, tiene una parte derecha, una parte izquierda y una parte arriba. Para Gurdjieff, la parte derecha, que sería nuestra parte izquierda, si tú pusieras el triángulo en ti, sería tu parte izquierda, entonces, pero si lo miras, es la parte derecha, ¿vale? Diríamos que ahí está la energía femenina, en la parte izquierda, que sería que tu parte derecha, está la energía masculina, y arriba está el neutralizador, la energía neutra. ¿Qué es la energía neutra? Te hablaré otro día de cómo funciona el enagrama, sobre todo el trabajo con el triángulo, o cuanto menos en esa ley del 2, donde está el 3, el número 3, si conoces el enagrama, como energía femenina, que sería la parte de la compasión o la inteligencia, y en la parte masculina, que sería la parte mental, la emocional, la parte emocional es la parte femenina y la parte mental es la parte masculina, que sería la parte de la educación, bien, o de la admiración. Es la energía que sucumbe. Con la energía masculina es la admiración, con la energía femenina es la compasión. Es la energía que desprende. Bien, ahí está. Pues entonces, arriba está el neutralizador. ¿Vale? ¿Y qué es el neutralizador? ¿Qué es la energía neutral? Muchas veces es una energía como que no es que no se entienda, es que no se ve, porque como tal no existe. Solo existe porque al ser una energía neutra no la puedes ver. Es como el viento. El viento no lo puedes ver hasta que se mueve. Hasta que las temperaturas, el aire caliente, el aire frío, hacen que circule el aire y tú puedas notar el aire. Pues la energía neutra es más o menos igual. Tú no la notas si no hay un movimiento. Entonces, el movimiento que hay entre la energía masculina y la energía femenina despierta la energía neutra. Ese movimiento que hay de la ley del 2 lo que hace es despertar la energía neutral, porque la energía neutral solo va a aparecer para poner paz, y solo lo va a hacer cuando hay un movimiento entre el masculino y el femenino. Solo vas a notarlo cuando hay un movimiento entre la energía masculina y la energía femenina. O la energía del dar, o la energía del recibir, o la energía del tomar, es decir, o la energía del hacer o del estar, ¿vale? Entonces, cuando hay un movimiento en esas dos energías, se va a despertar de alguna forma. Ese sería como el trabajo que deberíamos hacer. Se va a despertar la energía neutra. Nuestro trabajo es despertar esa energía neutra para que ponga paz, ¿vale? Y te lo voy a decir con un ejemplo. Y es un ejemplo que pongo muchas veces porque es como bastante evidente. Esto da para hablar mucho, pero voy a decírtelo poquito para que lo vayas
degustando. Estáis degustando qué es esto tan maravilloso de la energía neutra. Estaban Cristo, Jesucristo, superstar, ahí con sus discípulos y le llegan con una mujer adúltera. Una mujer adúltera, pues una mujer que se acostó con otro hombre estando casado o algo así. En fin, una mujer que había pecado, al menos para esas circunstancias. No sé simbólicamente qué significará, ¿vale? Pero a nivel literal es eso. Vale. Y entonces le dijeron, y habían dos grupos que estaban divididos en esa ley del 2. Un grupo que decía que la ley de Moisés decía que a esta mujer adúltera había que apedrearla hasta morir. Y otra que decía, pues que Cristo habla, y otro grupito que decían que Cristo habla de que esto, de que hay que perdonar y qué tal. Entonces le pusieron al maestro en un aprieto, diciendo, hostia, vamos a ver. Si les digo a unos que no sé qué, los otros se van a enfadar. Entonces la energía neutra, que pone paz, se pone en medio y para el movimiento, es lo que generó Cristo. ¿Qué fue? Se levantó, miró a la mujer adúltera y dijo, miró al grupo ese dividido, la energía masculina y la energía femenina, es la energía de la compasión o la energía de la admiración, la energía de la ley o la energía del perdón, y dijo, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, según la Biblia, lo que pasó ahí es que la multitud se disipó. ¿Y por qué se disipó la multitud? La multitud se disipó porque Cristo, con ese movimiento, lo que hizo fue llevarles a sentir que todos son hermanos, que ellos son iguales que la mujer adúltera, y que ni éramos capaces de perdonar, ni éramos capaces de juzgar, que no nos competía a nosotros ese hecho, y que los dos grupos formaban parte del mismo lugar. Es como si hubiera dicho, sois dos caras de la misma moneda, pero sois la misma moneda. Entonces generó unión. Es una metáfora muy bonita que habla de cómo la ley del 2 divide y la ley del 3 junta. La ley del 2 hace que las dos caras de la moneda se enfrenten, y la neutralidad o la energía neutra lo que hace es que les dice, vosotros dos sois lo mismo. ¿Cómo gestamos la ley del 2? Hay la ley del 3. Hemos de aprender que si tú no haces eso dentro de ti, si tú no consigues parar la guerra, no anulando el conflicto, no, es decir, el conflicto, cuando nos aparece el conflicto es que algo está pasando, bienvenidos al conflicto, sino creando paz, no neutralidad. Muchas veces hay no ocultamiento. Muchas veces lo que nos pasa con cosas que nos pasan, con heridas que tenemos, lo que hacemos es ocultarlas en las sombras de Jung. Y no, la energía neutra aparece cuando hay movimiento, cuando hay un movimiento energético, cuando el masculino y el femenino se mueven y se golpean. Es como cuando... Y eso lo puedes notar también, por ejemplo, cuando has acompañado a un familiar durante mucho tiempo y acaba muriendo. Hay por un lado una sensación de dolor, de pérdida, pero por otro lado hay una energía de liberación. Y cuando tú consigues entender, comprender y asumir la dualidad de esas dos emociones, entonces es cuando aparece la energía neutra. Es cuando está bien como está todo.
Y a veces no nos pasa. A veces nos cuesta mucho ser capaces de entender que podemos estar en los dos lugares a la vez, como los átomos. Nos cuesta mucho darnos cuenta que podemos pertenecer a la luz y podemos pertenecer a la oscuridad. Y en ese lugar, cuando nos damos cuenta que podemos ser, mira lo que decía Guillermo Borja, ¿no? Guillermo Borja, que creo que lo decía también, lo cogió de su maestro Fitzgerald, que decía, todos somos mitad hijos de Dios, mitad hijos de puta. Sin desmerecer el mitad hijo de puta, sin desmerecer el mitad hijo de Dios, sino que tenemos dos dualidades. Y si no conseguimos abrazar esas dos dualidades y sentirlas, no podremos estar en paz. Pero ¿quién hace el movimiento de juntarlas? Esa es la ley neutra. Esa es la energía neutra que los junta. En el corolario tántrico sería Ganesha. Él es el símbolo de ese elefantito, que es el hijo entre Parvati y Shiva. Es como si dijéramos, por un lado está la madre, por otro lado está el padre y por otro lado está el hijo. Es como si dijéramos que la energía neutra es una metáfora del, ¿cómo se llama eso? De Jesús. Es el hijo. Tú te conviertes en hijo. Pero para que pueda haber un hijo, tiene que haber una interrelación. No aparece el hijo, no aparece la energía neutra sin que haya interrelación, sin que haya energía. No. La energía neutra aparece, se engendra el hijo, aparece cuando hay un movimiento de polaridad. Y ese movimiento puede ser una danza o puede ser una guerra. A veces grandes conflictos en nuestra vida nos han llevado a grandes integraciones. Es como no hay comprensión sin movimiento energético. La energía neutra no significa que todo se quede quieto, sino que todo tiene armonía. Estamos hablando de que es un movimiento armónico. Es la energía masculina y la energía femenina se mueven en armonía. Hay una danza muy bonita, que por cierto he puesto un post hoy en Instagram. ¿Qué es eso? Es un movimiento con la mano derecha y la mano izquierda que habla sobre esa capacidad que tenemos de utilizar lo masculino y utilizar lo femenino. ¿Y quién utiliza la energía neutra? Que es la energía de Cristo o lo neutral. Yo abrazo. Cuando yo soy el que abrazo. Es esa parte del niño interior, pero no es exactamente el niño interior, sino es un niño interior adulto que toma las dos energías, que las domina. No se deja dominar por esas dos energías, sino que las domina. Pues el niño interior es como una parte como muy interna. Y la energía neutra es lo que consideraríamos dentro del cuarto camino el adulto. Esa capacidad de ese niño interno, ser adulto y ser capaz de operar en el mundo. Y decir, esto aquí. Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y sería la parte sana de algo parecido a un juez. Es como, esa sería la auténtica justicia. Sería como la capacidad hay también una cosa, ¿no? De Salomón, ¿os acordáis de la Biblia también, que iba a partir a un niño en dos? Y cómo utilizaba la ley del 3 para neutralizar esos lugares. Es muy interesante cómo está lleno de ejemplos de cómo la ley del 3 nos lleva a la paz. Y muchas veces tiene que ver con el conflicto y muchas veces no tiene que ver con el conflicto, porque una de las cosas, por ejemplo, donde aparece la ley del 3 es en el sexo. Me mojo la cara. Y te sigo contando. Cuando el sexo, cuando tenemos sexo, cuando tenemos intimidad con una persona, lo que genera placer es la interacción entre dos energías bien distintas.
una energía pasiva y otra energía activa. Que puede ser entre hombre y mujer, dos hombres, dos mujeres, yo qué sé, lo que queráis. Pero uno lleva la energía masculina y otro lleva la energía femenina. Y esa interrelación, ese juego que hay entre la parte dominante y la parte sumisa, que por cierto, una de las cosas más nutritivas que hay, más placenteras, es dentro de la propia relación sexual ir cambiando los roles. A veces yo soy el masculino, a veces yo soy el femenino, y es muy placentero eso. Aunque hay personas que son mayoritariamente de una determinada energía, eso no significa que no puedan explorar la otra energía. Eso es muy beneficioso. Y eso se puede hacer porque uno empieza a gestar la energía neutra. La energía neutra es la que permite que tú saltes, tú estés en tu polaridad energética, en tu Shiva, en tu parte masculina, si en ese caso, entonces puedas saltar hacia la parte femenina. Tú puedas ir de un lado a otro, pero que para que pueda haber eso, la otra persona tiene que poder saltar al otro lugar. Tú no puedes irte a la parte femenina si el femenino no se va a la parte masculina, y eso es lo que genera interrelación fantástica. Pero cuando aparece eso y hay esa interrelación, es decir, cuando las dos caras de la moneda se dan cuenta de que son y forman parte de la misma moneda, ahí es cuando aparece la energía neutra. Y ahí es cuando se habla del sexo sagrado. Ahí es cuando se habla de que uno traspasa la energía sexual. Y la energía sexual, inunda el cuerpo. Es ahí cuando la energía neutra aparece. Y cuando aparece como un viento. Por eso en el taller le llamo aire. Porque es cuando estamos jugando con la energía masculina y la energía femenina, aparece el hijo. Aparece la capacidad de danzar el placer o danzar el orgasmo. Es cuando tú has conseguido entrar en esas dos dualidades, entonces puedes permitirte estar en un lugar donde aparece una energía orgásmica muy intensa y tú la cabalgas. No te arrastras por ella, porque si te dejas arrastrar por ella se deshace, sino que tú la mantienes. Y para poderla mantener estoy dentro, pero estoy fuera. Es difícil de explicar si no lo has vivido, ¿no? Es ese lugar del estoy dentro observando y sintiendo las sensaciones, pero a veces estoy fuera viéndome a mí mismo. Cuando hay la dualidad a la vez, entonces significa que quien está operando es la energía neutra. Es como tocar el piano. Cuando tocas el piano, mano derecha, mano izquierda, dices, ¿cómo es posible que con una haces el ritmo, con otra haces la melodía? Y eso es posible porque el maestro no está en ninguna de las dos. Observa las dos. Puede estar en las dos a la vez. Y él está personificando la energía neutra. Entonces, en ese lugar es cuando aparece lo que el cuarto camino le llama el yo objetivo. Es decir, el yo que puede ver lo que está sucediendo y dónde estás tú a tu alrededor. Porque muchas veces somos tan subjetivos que no estamos viviendo la vida como se está gestando realmente en nuestro entorno, sino que la estamos viviendo desde un lugar muy uterino. Estamos viviendo desde un lugar muy proyectivo, desde un lugar muy infantil. Como si en la infancia hemos tenido problemas de que nos han entrado nos han tocado la herida de traición y tal, pues en el mundo moderno, en el mundo actual, voy a tener siempre, o voy a estar siempre sujeto a pistas que me van diciendo la gente me traiciona, y estás predestinado desde esa parte interna a observar y a reproducir una y otra vez las heridas que vinieron en la infancia. Pero cuando aparece la energía neutra y puedes ser objetivo, puedes mirar desde fuera, no es estar fuera, es tú te miras desde fuera, que es muy distinto. No es esa parte superficial en la que estamos en el escenario, no, es tú eres el espectador de ti. No tú miras a los demás que te miran, porque eso pasa mucho hoy en día, ¿no? Yo miro como los demás me miran. No. Tú te miras dónde estás. Tú observas dónde estás. No solo yo lo que me pasa a mí, no.
el observador, cuando hablamos del punto de vista objetivo, y el punto de vista neutro, esa parte de la energía neutra, es que te mira en función al entorno. Que se ha separado. Es dónde estás tú. Es la metáfora del campo de maíz. Es el lugar en el que el yo, la conciencia, está observando desde fuera el lugar armónico al que tú estás, en el que tú estás. Y eso es lo que puede generar armonía. La armonía entre lo intersíquico y lo intrasíquico. La armonía entre lo que soy y dónde estoy. Es muy importante. No sé si te he pegado un rollo de 3 pares, pero es que es un poco difícil de explicar. Oh. Joder, cómo me gusta el Floyd. Me encanta, ya sé que es de viejecillos, pero es buenísimo. De toda la vida del Señor. Y lo que hacemos es tratar de aprender cómo podemos despertar la energía neutra. Lo que vamos a hacer en el taller es toda una serie de prácticas para entrar en la energía masculina, en la energía femenina, y cómo despertar la ley del 3. Cómo despertar quien esté libre de pecado que lance la primera piedra, que es esa parte que tenemos dentro punitiva y una parte muy autoindulgente. Y tenemos esas dos partes, ¿no? Como el diablillo y el ángel, ¿no? Hay una parte punitiva, muy juez, y luego hay una parte muy procrastinadora, hay una parte muy autoindulgente, y tenemos las dos ahí. Entonces hay personas que están más en un lugar, más personas que están en el otro, pero siempre están enfrentadas esas dos. Es cómo podemos hacer que estas dos entren en energía neutra y se queden en paz. Y es ahí, en ese momento, cuando tú sientes que estás donde debes estar, haces lo que debes hacer y sientes lo que debes sentir. Y eso no es tan fácil. No es tan fácil estar en una armonía interna y a la vez en una armonía externa. A veces es necesario cambiar cosas de fuera, a veces es necesario cambiar cosas de dentro. Pero es esa la finalidad de la energía neutra. Generar armonía. Es limpiar y crear unión. El hijo crea unión. A nivel simbólico, los hijos están aquí. Es decir, cuando le dicen, no hay nada peor para un niño pequeño que le hagas escoger entre papá y mamá. ¿A quién quieres más, a papá o mamá? Porque los niños están destinados, es decir, los niños lo que necesitan es la unión de los dos. Para ellos es muy importante que papá y mamá, que el masculino y el femenino, estén relacionados. Y muchas veces los hijos hacen muchas cosas para que los padres estén en paz entre ellos, porque es muy angustiante para un hijo cuando hay conflicto entre el padre y la madre, porque lo que siente cuando hay conflicto entre el padre y la madre es que va a perder algo, va a perder a uno de los dos. Ahí es cuando entra la ley del 2, ¿no? ¿Quieres más a papá o a mamá? ¿Con quién estás? ¿Eres el hijo de mamá o eres el hijo de papá? Y es terrible tener que escoger eso. Es terrible no poder amar los dos tipos de cosas distintas. A no ser que los padres sean todos iguales, o los dos sean femeninos o los dos sean masculinos, pero es muy difícil, pero es muy sano que un niño pueda amar dos cosas bien distintas, dos energías bien distintas. Es la forma de hacer de mamá, la forma de hacer de papá. Están bien. Porque entonces tú puedes escoger qué forma tomar cada vez que hay un conflicto. Porque a veces lo que necesitamos es un poco más energía femenina, un poco más energía masculina. Pero si estamos rebotados con eso, y entonces yo rechazo la energía femenina y entonces me voy a la energía masculina, estoy haciendo muchas cosas con la energía masculina que no es funcional, que
debería hacerlos con la energía femenina. Hay gente que viene a terapia y entonces le digo, ¿cómo te sientes? Bien, porque me pasa esto, Y es como una energía muy masculina. Y no, aquí hace falta un poco más de energía femenina, aquí hace falta un poco más de introspección, un poco más de compasión sobre uno mismo. Es como, bueno, es que no sé cómo hacerlo. Y ya, vamos a tratar de abrazar esa parte femenina. Y hay otras personas que vienen con una energía femenina en la que no puedo, no, estoy ahí y lo que siento. Y les digo, necesitamos energía masculina que diga, bueno, vamos a levantarnos pronto. ¿Qué hay que hacer? Hazte una lista. Es como, gestionemos esto. ¿Y qué está bien y qué está mal? Y la energía neutra nos dice, en función a la utilidad. Es, lo que es útil está bien. Lo que me sirve está bien. No, porque ¿a quién amo? ¿A papá o a mamá? Pues depende de lo que necesites en cada momento. Te acercarás más a papá o te acercarás más a mamá. Pero los amas a los dos igual, por igual. Y en nosotros deberíamos poder hacer lo mismo. Como yo puedo verme mi energía masculina cuando la necesito y puedo verme mi energía femenina cuando la necesito y las dos están bien. Las dos están bien, siempre y cuando sean útiles, siempre y cuando yo las pueda usar para algo útil. Hay momentos en que la energía femenina no tiene sentido en el lugar en el que estás, pero ¿quién determina eso? Y lo determina la energía neutra, lo determina Ganesha, lo determina la energía neutral. Como, ¿te acuerdas esa oración que decían? Señor, concédeme paz para aceptar aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar aquello que sí puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Sabiduría para reconocer la diferencia es la energía neutra. Y es, wow, súper importante. Súper importante. Menudo rollo te he pegado. Pues ahí te lo dejo, para que reflexiones un ratito con eso. Me parece como muy importante ir cultivando ese lugar, ir entrando en ese sitio, ir sintiendo cuándo aparece la energía neutra, cuando aparece esa parte que dice, sois dos caras de la misma moneda. Y eso para cualquier cosa, conflictos laborales, conflictos de relaciones de pareja, entre las dos personas tiene que aparecer una energía neutra. Y la energía neutra no es tú tienes razón, tú no. Es quien esté libre de pecado que lance la primera piedra. En fin, me fascina mucho. Me encanta. Yo me enrollo mucho.